Nuestro Dios y Padre eterno, agradecidos estamos porque tú has estado con nosotros desde el principio en esta hora, queremos que sigas con nosotros. Bendice a todo aquel que necesita que tu palabra toque su corazón y cambie la expectativa de su vida. En el nombre de Jesús. Amén. Una de las historias más inspiradoras que podemos encontrar en el deporte es el retiro de Usain Bolt, un hombre el más veloz del planeta, y todo el mundo estaba expectante qué iba a pasar en su última carrera, sobre todo la carrera de 100 metros. Justin Gatlin es el americano que desde el año 2005 no se alzaba a Estados Unidos con la presea dorada, pero todo el mundo quería ver qué iba a pasar con el campeón porque ya había anunciado Bolt que se iba a retirar. ¿Qué se experimenta cuando un campeón es derrotado? De hecho, ¿qué experimenta aquel que le gana un campeón? Es como que la adrenalina se multiplica. ¿Qué se experimenta cuando se ve a alguien que ha ganado una y otra vez y ahora se ve sumiso bajo el poder de alguien que se alza con la presea dorada? ¿Qué experimentamos nosotros cuando en nuestra casa, en nuestro hogar, en nuestro diario vivir, perdemos una batalla o creyéndonos ganadores de ella, perdemos una batalla? ¿Cómo enfrentamos esta situación? Si seguimos la historia, al llegar Usain Bolt, todo el mundo comenzó a gritar. Pero para lo contrario, Justin Gatlin, el americano, comenzó a recibir abucheos. El problema es que 2 veces lo habían suspendido por tener sustancias en su cuerpo. Así que había sido suspendido y lo tenían como el villano. Usted puede experimentar o puede sentir qué sentimiento pudo sufrir este muchacho que quería ser campeón. Habiendo sido suspendido 2 veces, estando representando a su país, pero ahora todo el mundo le estaba gritando. Mientras todos decían Usain, Usain, ahora le gritaban descomedidamente a este muchacho. Pero para la sorpresa de todo el mundo, quien ganó la carrera fue el que estaban abuchando, Justin Gatlin. Y a la reacción de la multitud seguían abuchando mientras seguían gritando Usain Bolt. El muchacho, después de terminar la carrera, hace este gesto y comienza a gritar y hace este gesto como diciendo, cállense, yo soy el campeón. Pero ahí mismo se echa a llorar y se acerca a los pies de Usain y se postra como si Usain fuese su majestad. Pero lo más inspirador no fue lo que hace Justin, sino el abrazo que le da Usain Bolt, el campeón, que pareciera ser que no se creía derrotado, pareciera ser que estaba invicto, pareciera ser que aunque reconocía su derrota, se sentía como campeón. Usain lo abraza y le dice, no le hagas caso a estos abucheos, tú eres el campeón, has llegado aquí y te lo has merecido. Ahora me llama la atención las palabras inspiradoras de este varón, de Usain, que aunque había estado en el 3er lugar porque Coleman le arrebata el 2º lugar, aún reconoce que perdió, pero se retira como un campeón. Muchos de nosotros, habiendo sido llamados para ser campeones de Israel, cada vez que perdemos una que otra batalla, nos cuesta trabajo levantar la cabeza. Muchos de nosotros, cuando hemos sido derrotados por pequeñeces en nuestra vida, nos cuesta trabajo levantar la cabeza. Y me llama la atención una expresión o alguien que escribió llamado Ayn Rand. Ayn Rand se creía campeón aún en las derrotas de su vida. Escribió lo siguiente: la cuestión no es quién me va a dejar, sino es quién me va a parar. La cuestión no es quién me va a dejar, sino es quién me va a parar. Usain, si tú puedes ver en los últimos juegos cómo terminó la carrera de los 400 metros de relevo, es como que si la experiencia de la derrota de la carrera de 100 metros no habría pasado por su vida. Un verdadero campeón no significa el hecho de que no pierde carreras o batallas. Un verdadero campeón se siente campeón, sea cual sea los parámetros de su vida. Y si nos remontamos en el aspecto de campeonato con respecto a lo espiritual, porque en el deporte campeón es campeón hasta que le arrebatan el cetro. Después queda la historia, solo la fama de lo que se ha quedado. Pero en la Biblia, en los anales bíblicos, en los personajes bíblicos, experimentalmente o con la experiencia del vivir un verdadero campeón, o encontramos campeones
que a pesar de las derrotas se siguieron sintiendo como campeones. Y si pudiésemos leer y compartir la lectura bíblica, podríamos ver o analizar al campeón David, un hombre que comenzó a desarrollarse en un ambiente bélico, en un contexto de flechas, espadas, arietes, en un contexto de salvajismo, donde de niño llega a ser catapultado como rey de Israel. Pero en esa batalla que todos conocemos, en la batalla en la cual venció el gigante Goliat, después de esa victoria, en esa batalla hubo un eslogan que tú puedes encontrar en la tradición judía, que mencionar el nombre de David era como inspirarse, era como sentir que alguien o su historia te estaba haciendo a ti grande sin no haber participado en ella. Muchos de los filisteos, al escuchar el nombre de David, cerraban sus casas, tenían miedo. Después de la muerte del gigante, David llegó a tener tanta fama que con solo mencionar su nombre, toda Filistea temblaba. De hecho, había un canto que lo persiguió por toda su vida. David mató a sus 10,000 y esto lo catapultó y lo hizo un campeón. Pero el campeón experimentó un paso bajo, experimentó un tiempo de vulnerabilidad en su vida. El campeón estaba en un momento tan crítico que alguien quería arrebatarle la fama de él, el que había sido llamado campeón. Si tú te puedes percatar, puedes percibir que en el mundo del deporte, y regresamos a ello, cuando alguien ha sido campeón por mucho tiempo y se le arrebata este cetro, wow, es increíble la adrenalina, lo que se siente del ganador. Es como que habiendo olvidado todo aquello que ha recorrido, o sea, la historia del campeón, es como sentir que ahora tú eres el nuevo. Es como sentir que aplastaste la historia y ahora comienza un nuevo amanecer para ti. Después que David derrotó al gigante, después que David comenzó a correr su carrera, después que David mata a 200 filisteos por el negocio que hizo con Saúl para darle a su hija como esposa, los enemigos temblaban al solo su nombre. Pero no solo los enemigos, hubo gente en Israel que veía a David como la lámpara de Israel, que no podía apagarse esa lámpara. Y la lectura bíblica, si podríamos leerla, nos está diciendo que en un momento clave, David, de vencer a Goliat, se encuentra ahora con otro gigante. Ese otro gigante, aunque quizás era más pequeño, menos potente que David, también era un gigante. Y te puedes notar que así como David venció a Goliat, los filisteos no se olvidaron de esta derrota y querían en algún momento tener la oportunidad de derrocar al que había sido el vencedor. Y es que coincidente que en el ocaso de la vida de David, un gigante también lo quiere matar. Qué coincidencia que alguien parecido a Goliat también quiere acabar con la historia que había inspirado a tantos y tantos en Israel. La lectura comienza a decir, volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Estamos leyendo el segundo libro de Samuel, capítulo 21, del 15 al 16. Volvieron los filisteos a hacer la guerra a Israel. Y descendió David y sus siervos con él. Y pelearon con los filisteos. Y David se cansó. Si yo hago un stop ahí, David se cansó. ¿Qué tipo de cansancio tenía David? ¿De qué está hablando el autor? ¿A qué se refiere? ¿Al cansancio físico? ¿Al cansancio intelectual? ¿Al cansancio espiritual? ¿De qué tipo de cansancio? Y después que David se cansa, sigue diciendo el pasaje, e Isbenod, uno de los descendientes de los gigantes, cuya lanza pesaba 300 ciclos de bronce. La de Goliat pesaba 600, la mitad de lo que pesaba. Y vas a ver las coincidencias. Y quien estaba ceñido con una espada nueva, trató de matar a David. Qué coincidente que un gigante quiere matar a David. Y tú tienes que saber que en todas las victorias que has ganado, la historia no te sirve para seguir viviendo hoy. Porque para vivir hoy tienes que volver a reinvertirte la historia. Porque el ayer fue ayer, el mañana es misterio y el hoy es un regalo. O sea que tú no puedes vivir diciendo, ayer yo fui campeón si hoy tú no entrenas. Tú no puedes seguir viviendo diciendo que tú eres un campeón si no te agarras de los brazos de Jesús. Tú no puedes vivir de lo que has vivido porque el presente necesita reinvertirte la historia. Y la historia debes hacerla
a través de los brazos de Cristo Jesús. Tal parece que David está llegando al ocaso porque en este momento de la vida de David, ¿qué había experimentado? Había sido rey. 2, había experimentado el rechazo de muchos que no lo querían en el reino, a pesar de que sabían que Saúl ya había sido desechado por Dios. 3, había experimentado el hecho de estar en Hebrón 7 años para esperar ser entronizado en Jerusalén. 4, había experimentado su caída a manos de aquella Betsabé que se le ocurrió a David salirse de los parámetros divinos. 5, el sufrimiento trajo consigo que uno de sus hijos violase a una de sus hijas, su medio hermana. Y él, como no tenía la vergüenza para recriminar a su hijo por lo que había cometido, no pudo hacer nada. Y entonces otro de sus hijos, Absalón, en venganza, trata de traer lo que su padre debió haber hecho con Amnón. Y así sucesivamente, cuando te pones a ver el declive de David, cuando el gigante se presenta a matar a David, lo está haciendo en un momento crítico de la vida de él. Imagínense ustedes que cuando tú revisas y comienzas a calcular los años en los cuales murió, al menos unos 75 años. Para el tiempo en que David vivía 75 años no era mucho para morir. Pero tal parece que el sufrimiento quemó su vida, quemó sus risas, quemó sus inspiraciones. Tal fue así que en uno de sus salmos expresó: en mi gemir se consumieron mis huesos. Estamos hablando de un hombre que había sido consumido por el dolor. No solamente por los resultados de sus actos, sino por el resultado del éxito. Porque quiero decirles que para ser campeón tú tienes que aprender a llevar el pago de serlo. Ser campeón implica mucho. Implica que muchos se van a alegrar. Pero implica que muchos van a estar tratando de arrebatarte la corona. Ser campeón implica que en algún momento vas a perder esa carrera. E implica que tendrás que tener una plena madurez para actuar como actuó Ball, que abrazó a este americano diciéndole: tú te lo mereces. Ser campeón tiene muchas implicaciones. Y si seguimos analizando a David en el ocaso de su vida, en el ocaso es que se le aparece un gigante. Hay un salmo escrito por él, el 71, y en el versículo 9, usted va a ver cómo él se expresa, y posiblemente estas palabras David las usó en ese momento. David escribió: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampare. ¿No vemos aquí una oración, un lamento salido del corazón? Repetimos: no me deseches en el tiempo de la vejez. Cuando mi fuerza se acabare, no me desampare. Probablemente David, después de haber experimentado el que por poco un gigante lo mata, habría escrito este salmo. Pero no se quede ahí. David en el versículo 18 dice más allá. En el versículo 18 usted puede encontrar: aún en la vejez y las canas, oh Dios, no me desampares, hasta que anuncie tu poder a la posteridad y tu potencia a todos los que han de venir. O sea que David está expresándose diciendo: me estoy sintiendo perseguido, no me desampares, mis fuerzas no son las mismas. Si tú comparas de un muchacho de apenas 17 años, ahora a un varón que ya está peinando canas, que está cansado no solamente del aspecto físico, no solamente del aspecto espiritual, del intelecto, está experimentando ya cansancio. Y el texto dice: David se cansó. Un hombre que tenía una estirpe, alguien que tenía una fuerza de voluntad que era inspiradora. Porque también los campeones llegan a perder su fuerza. Los campeones a partir de los 26 años, según el deporte, empiezan a perder los reflejos. Y ya a los 30 los clubes no te firman por 4 o 5 años. Ya a partir de los 30 te firman por 1 año y el que viene tiene que volverte a firmar porque ya normalmente tus fuerzas comienzan a acabarse. Y es así, nosotros como seres humanos
Desde que nacemos comenzamos a envejecer. Y si tú no te percatas de eso cuando llegue el ocaso de tu vida, cuando comienza a tocar a la puerta de las fuerzas o a la puerta de tu cuerpo, que ya no son las mismas fuerzas, si no te percatas que es normal, entonces probablemente tendrás que escribir o expresar de alguna manera lo desesperante que es sentirse casi ya sin fuerza. Pero en la Biblia, en el aspecto espiritual, cuando tú analizas bien qué es ser campeón al lado de Jesús, ser campeón implica más allá de nuestras fuerzas humanas. Al lado de Jesús implica más allá de lo que la gente ve. Al lado de Jesús implica no en el hecho de que tú has perdido, porque con Jesús no es el asunto de perder, es el asunto de llegar. Con Jesús no es el asunto de ser derrotado, es el asunto de mantenerse. Con Jesús no es el asunto de que mucha gente te abuchean y se burlan de ti. Con Jesús es el asunto de llegar agarrados a sus pies y a sus manos. Ser campeón dentro del ámbito espiritual, hay una diferencia grande a ser campeón en el deporte. Ser campeón aquí implica a pesar de las derrotas. Y ahí cuando el gigante quiere acabar con la vida de David, se levanta Abisai, uno de los hijos de Sarbia, sobrino de él, y lo libra. Y al librarlo le dice, nunca más vas a salir a la guerra. No vaya a ser que la lámpara de Israel se apague. ¿Cuántas veces en nuestro andar, en nuestro diario vivir, pareciera ser que la lámpara de nuestro corazón se apaga? No sé cuántos de ustedes les ha tocado ser la lámpara de su familia. Estoy hablando para ti, esposo, que pareciera ser que la lámpara se está acabando de tu hogar. O para ti, esposa, que ya no sabes qué hacer. Para ti, madre, que no sabes cómo orarle a Jesús para que tus hijos vuelvan. O para ti, un simple ordinario trabajador, que ya no sabes cómo reinventarte la economía para sobrevivir. Dentro de esta carrera, dentro de este campeonato, el Señor está buscando campeones que no solamente vivan de la historia, sino que lo hagan constantemente. Y comentando cómo David fue inspirado en cuanto a la experiencia que vivió, si tú analizas el ocaso de su vida, muere apenas sin fuerzas. Apenas David muere sin conocer a quien le habían puesto a su lado. Apenas el campeón del cual una vez se había hablado tanto, muere en una forma triste. Pero si voy antes de la finalidad de su vida, me encuentro antes de que el gigante lo mate, que cuando David fue fugitivo de Saúl, en un momento crítico tuvo que optar por ser o por hacer creer a la gente que estaba loco. Si usted revise la Biblia, 1 Samuel 21, vas a ver la historia, cómo David huye de Saúl porque en Israel no sabía dónde se iba a meter, no sabía dónde iba a estar. Y entonces tiene que irse a los filisteos. Y es una paradoja cómo es que de ser el enemigo más acérrimo de los filisteos, ahora tiene que esconderse dentro de ellos. Yo no sé si le estoy hablando a un israelita que ha pensado en esconderse fuera de Israel. No lo haga, porque a David le salió bien, pero no a todo el mundo le sale bien. ¿Sabes qué? David para escapar David tuvo que fingirse como un loco. Tocaba las puertas, rayaba las paredes y se babeaba la barba. ¿Cómo es posible que un campeón que se había gritado, que había matado a Goliat, que con solo mencionar su nombre los filisteos cerraban las puertas y las ventanas, que mucha gente había sido inspirada, ahora tiene que babearse, ahora tiene que buscar opciones para sobrevivir? Pues así mismo es. Así mismo es. Yo no sé si decir categóricamente que el actuar de David era sabio, pero sí solo sé que la necesidad de sobrevivencia o de supervivencia habló más alto que su orgullo. Y de campeón a loco hay una diferencia tremenda.
Muchos de nosotros, en nuestro andar, en nuestro diario vivir, experimentamos tantas derrotas, pero tantas derrotas que estas nos sacan, nos desenfocan. Y con esta historia quiero mostrar que David tenía alma, no solamente de campeón, sino que por su sangre corría. Porque a costo de la supervivencia, a costo de la crisis, funge como loco para tratar de escapar a la amenaza que le estaba exigiendo Saúl. Y sabes que usted se puede preguntar, ¿cómo es posible que David, habiendo sido el enemigo, habiendo matado a tantos filisteos, después de haberse fingido loco, no lo mataron? Y es que la teología o el contexto en el cual David vivía, para la teología pagana, los locos eran favorecidos por los dioses. Si te metías con los locos, te metías con el Dios. Por lo tanto, David, según los que escriben, David reconociendo esto, trata de escaparse. Muchos de nosotros, en muchos momentos, tenemos que hacernos los locos para poder escapar a las crisis que se nos avecinan. Porque la vida no termina y la historia, la que viví ayer, no me sirve para seguir en el hoy. La vida de este hombre me está enseñando también que siempre se va a levantar a mi vida un gigante. El hecho de que haya matado el primero no significa que sea el último. El hecho de que de mí se haya dicho, se haya escrito un eslogan, este es David, la lámpara de Israel, mató a sus miles, no significa que esa historia me sirva para hoy. Eso significa que hoy, mañana y siempre voy a experimentar muchos gigantes. Eso significa que mientras viva no va a parar, no va a parar. Vas a seguir viendo gigantes que van a levantarse para acabar con tu vida. Y de hecho lo van a hacer en el momento más vulnerable de tu vida. En el preciso momento en que tus fuerzas acaban. En el preciso momento en que tus emociones están en el piso. En el preciso momento en que no puedes más. En el preciso momento en que ya tú no quieres vivir. En ese momento se levanta un gigante. Y se va a levantar con la misma fuerza o quizás de la que se levantó el primero. Pero para ese entonces, ya no son las fuerzas tuyas quien va a vencer ese gigante. Para ese entonces no van a ser tus fuerzas las que van a querer acabar. Si miras al cielo y te aferras a Jesús y dices como dijo David, aún en la vejez, oh Dios, no me desampares. Y si eres joven, dices como dijo David, desde que mi juventud tú me has guiado. Y si te aferras a los brazos poderosos de Cristo Jesús, entonces no va a ser tu propia fuerza la que te va a librar. No van a ser tus propias habilidades. Porque ser campeón aquí no se trata de tener fuerza física. Ser campeón aquí se trata de estar escondido constantemente detrás de aquel que nunca ha perdido una batalla. Es estar escondido, es confiar constantemente, es vivir para Él, es estar apercibido y seguro que el que te hace campeón no eres tú, no son tus habilidades, sino es el poder regenerador de Cristo Jesús. Por lo tanto, si me estás escuchando, tienes que saber que hoy se levantó uno, pero mañana habrá otro gigante. ¿Cómo lo vas a vencer? ¿Cómo lo vas a hacer? Ríndete a sus pies. Dile a Jesús que tú no eres el mismo. Dile al Maestro que muchas veces el dolor ha marcado tu vida y tu corazón. Dile a Jesús que ya no estás confiando en ti. Dile a Jesús que ya tus reflejos no son los mismos. Dile al Maestro que ya tú no estás creyendo en lo que hiciste ayer. Dile al Rey de Reyes que venga a tu socorro. Dile al Señor de Señores que ahora no eres tú el que vas a pelear. Dile al que te redimió que estás dispuesto a ser usado para levantar el cetro, pero un cetro que salte para vida eterna. Estoy hablando para quizás alguien que está conectado, que en su vivir una y otra vez
por las cuestiones normales de esta vida se ha sentido derrotado? Para alguien que se ha sentido despreciado, desechado, para alguien que ha sido humillado, pisoteado, para alguien que ha visto que no es reconocido, para alguien que ha visto que no es amado. Estoy hablando para alguien así. La historia de David es inspiradora, porque así como recoge sus muchas derrotas, también recoge en las crónicas de Israel que cada vez que un rey hacía la voluntad de Jehová, entonces decía, como dice la Biblia, hizo la voluntad como David su padre. David ha quedado en la historia, reflejado como el modelo a seguir, no por sus defectos, sino por la manera en que se aferró a Cristo Jesús. No por lo que hizo, sino por la forma en que le dijo al Señor. En el Salmo 51, Dios, crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto dentro de mí. David supo ser campeón porque no era él, era el Mesías quien estaba a cargo de sus fuerzas. En esta hora yo te estoy invitando que no imites sus derrotas, que no imites sus defectos, imita su constancia, imita la manera en que él se agarró de los brazos del Todopoderoso. Me gustaría en esta hora tener unas palabras de oración para terminar en esta noche. Dios del cielo, gracias porque somos campeones, a pesar de que hemos sido derrotados, a pesar de que muchas veces no nos salen las cosas como hemos soñado, a pesar de que muchas veces hemos sido vituperados. Somos campeones no por nuestra fuerza, sino porque tú eres el Rey de Reyes y Señor de Señores. Cuando se levante un gigante en el momento más crítico de nuestra vida, nuestras fuerzas se acaben. En ese momento, Señor, ven a buscarnos. Acude a nuestro grito. No nos desampares. No nos dejes solos. Y una vez más, sé tú el que pelee nuestra batalla. A ti te entregamos todo. En el nombre de Jesús.